Buenos días. El tema que vamos a ver hoy es la evaluación de la huella plantar. Como introducción, tenemos que el cuerpo humano está formado por una cadena cinemática y muscular que inicia desde la cabeza y termina en los pies. Entonces, si hay una malformación localizada en los pies, puede ocasionar o puede llevar a una distribución defectuosa del peso a nivel de las otras articulaciones que progresivamente van a generar patologías diferentes. El pie humano es una compleja estructura multiarticular formada por huesos, articulaciones, tejidos blandos y juega un papel fundamental en la función biomecánica de la extremidad inferior. Hay una rama llamada baropodometría, la cual cuantifica la distribución de la presión de la huella plantar. Esta permite determinar el tipo de pie que posee cada persona. Resulta fundamental o sea, dando, se puede decir, conocimiento con respecto a la biomecánica del pie y, consecuentemente, a la biomecánica de la marcha. Eh, Además, nos permite prevenir las malformaciones y tratar las alteraciones funcionales identificadas. Hay diferentes métodos para evaluar la huella plantar o evaluación del pie, mejor dicho, sí, es la evaluación del pie. Encontramos el ángulo tibio-calcáneo, que se puede hacer con gonómetro, está a la altura del dorso del pie, está el índice del arco, está el índice de arco modificado, índice de la presión del pie, está el ángulo de la huella o del arco, está el ángulo del arco, está el ángulo del arco longitudinal, está el índice de Varo o valgus y pues está uno de los más conocidos y más sencillos que es el índice de Hernández-Corbo. Se considera un método de bajo costo y de fácil uso y aplicación para realizar el análisis de la huella plantar. Eh, si vemos de pronto dos medidas, las cualitativas versus las cuantitativas, vamos a ver que la obtención de los parámetros morfológicos en la huella plantar es un proceso realizado la mayoría de las veces o la mayoría de los casos de forma manual, lo cual va a llevar a un registro subjetivo o cualitativo. En las evaluaciones cuantitativas de la huella plantar, a partir de imágenes que se hace uso de ya sea de algoritmos o de software de análisis sofisticados, lo malo es que se va a necesitar una especialización para poderlo realizar y pues obviamente tiene un costo mucho más alto. Dentro de los aspectos clínicos del pie que tenemos que tener en cuenta, son cuatro principalmente. El primero es que es una estructura tridimensional variable, además es una base del servomecanismo gravitacional, antigravitatorio. ¿A qué se refiere un servomecanismo? Es un mecanismo que tiene diferentes adaptaciones y que se va modificando continuamente dependiendo de las demandas. También tenemos que tener en cuenta que es una pieza fundamental para el posicionamiento, para adoptar posición bipodal y para la marcha humana, además de correr, saltar y demás actividades en las que el miembro inferior es el protagonista. Em, ¿Cómo se desarrolla este pie? Pues ese pie se desarrolla a partir de una transformación del pie prensil que tenían los monos o los simios anteriormente y pues se va modificando a medida que ese mono va tomando la posición de bipedestación estática y de apoyo. Se va transformando hasta llegar al pie actual. Sabemos que el pie tiene 28 huesos que están articulados entre sí, entonces tienen 28 articulaciones, se puede decir, o articulaciones entre sí. Es un número muy grande y pues que va a dar la complejidad estructural de esta estructura y además sus propiedades únicas eh, para, para ayudar a la biomecánica corporal. Dentro de esa estructura, el pie ayuda a absorber, a transmitir las fuerzas de reacción del suelo y pues lo va a disminuir o lo va a llevar hacia el resto del cuerpo. Sus cualidades únicas le permiten ser rígido o bastante flexible dependiendo de la situación en la que se someta. Tiene algunos puntos de apoyos claros en los cuales encontramos el arco interno, que se conoce como la bóveda plantar, ese es el arco que está al borde medial del pie. Tiene también otro apoyo que es el talón
y se puede decir que todos los metatarsianos. La altura del arco longitudinal interno tiene influencia sobre las otras estructuras del cuerpo. Entonces, ese arco interno o, o bóveda plantar va a ser muy importante para la distribución de fuerzas y va a ser o se va a ver reflejado en las diferentes estructuras del cuerpo de ahí para arriba. Hay diferentes tipos de pie. ¿Cuál es la importancia de saber qué tipo de pie tenemos? Pues la idea es descubrir los factores de riesgo y de lesión. Entonces, dependiendo de los tipos de pie, vamos a tener más o menos riesgo de sufrir algún tipo de lesión, sobre todo en los miembros inferiores. También ayuda a evaluar las condiciones podológicas con las que venga el paciente. Además, permite estudiar estrategias y nos ayuda a tomar decisiones a nivel clínico y deportivo. Encontramos tres tipos de pie básico, el pie normal, que es donde el arco está, se puede decir, a la altura adecuada, está el pie plano, donde el arco está borrado, y está el pie cabo, donde el arco está exagerado. Vemos que el pie normal es cuando se presenta un arco en la parte media del pie, como se ve en la imagen, y la huella resultante será esta. El pie plano se presenta cuando el pie pierde completamente el arco normal al estar de pie, más o menos se ve como en esta imagen y en esta impresión. Se presenta una disminución de la altura del arco longitudinal plantar, también ya saben, también se llama bóveda plantar. El pie cao, pues es una anomalía del pie que se caracteriza por un arco más pronunciado de lo normal. Normalmente se vería algo así la impresión plantar y así el pie lateralizado. Con respecto a la huella plantar, entonces tenemos que cada tipo de pie presenta una determinada forma de la huella plantar. Además, proporciona un instrumento válido para analizar la estructura del pie y se puede decir que es un reflejo del estado de la estructura anatómica. Vamos a enfocarnos en el índice de Hernández y Corvo. Por lo que les decía, es un instrumento de bajo costo, es cualitativo, subjetivo hasta cierto punto, pero nos da una muy buena evaluación inicial de la huella plantar. Entonces nos va a permitir determinar primero qué tipo de pie mediante los protocolos establecidos. El pie se va a clasificar o tipificar según las medidas obtenidas a través de la imagen plantar. Hay 6 posibilidades que abarca desde un pie plano hasta un pie cao extremo. Entonces nos va a dar una clasificación de 6 tipos de pie. Tiene una muy buena precisión, tanto en la forma de realizarlo como en la clasificación de los tipos de pie. Vamos a ver más a fondo este protocolo. Entonces, pues primero es tomar la huella plantar. Entonces, ¿cómo se hace? Se puede hacer con témpera o con tinta de sello. Se unta toda en la planta del pie. Se le pide al paciente que separe, vamos a hacerlo con los dos pies de una vez. Entonces, separan bipodalmente sobre una cartulina, sobre un cartón, sobre algo que les permita tanto hacer las medidas como que se vea la impresión. La idea es que también haya un contraste entre el color de la pintura o la témpera y el fondo de la cartulina para que nos ayude a identificar más claramente las medidas. Se debe marcar la huella sobre la cartulina, preferiblemente blanca. La idea es procurar no arrastrar el pie o no arrugar la cartulina al momento de pararnos y quitar. Entonces, mucho cuidado al momento de realizarlo, con paciencia y importante, ¿no? Que no se vaya a arrastrar ni que la huella se vaya a ver borrosa o alterada. La idea es que esté de pie, listo, que no lo hagan sentados y la pongan ahí porque no les va a dar el apoyo normal. Entonces, la idea es de pie. ¿Qué se hace luego de tener la imagen? Se puede hacer de dos formas, hacerla directamente sobre la cartulina en la que se hizo la impresión de la huella plantar, o se puede tomar una foto y hacer las medidas de forma o por medio del computador, se puede hacer por medio de algún programa de análisis biomecánico, pero pues lo ideal ahorita es que ustedes lo hagan manual. Entonces, sobre la imagen que tenga lo hacen. Entonces, ¿qué van a marcar primero? Van a marcar los puntos 1 y 1'. ¿Cuáles van a ser? Va a ser las prominencias internas del antepié, que sería este, y del retropié, respectivamente. Entonces, la idea es el punto más, se puede decir, más medial de ese antepié y del talón o retropié. Entonces, el punto más distal o más medial, se podría decir en este caso. Luego, pues
lo que van a hacer es una línea que una esos dos puntos, ¿sí? 1 y 1', se hace el trazo. Luego vamos a marcar los puntos 2 y 2'. En este caso va a ser el extremo anterior, que normalmente está en el dedo pulgar o el dedo 1. Entonces, en la punta más extrema de ese pie y respectivamente la parte más externa del talón hacia la parte posterior. Más o menos se ubican estos puntos. Posteriormente, pues vamos a hacer un trazo de líneas perpendiculares que corta la línea inicial y tiene que ir entonces perpendicular a la línea inicial y tiene que cortar el punto 2 por la mitad y el punto 2' por la mitad. Entonces les daría algo así. Entonces la línea que voy explicando va a quedar de color rojo, ¿listo? El quinto punto es la distancia entre la línea que pasa por 2 y el punto 1. Entonces aquí lo que vamos a hacer es marcar la línea que va a trazar sobre el punto 1. Entonces marcamos una línea que atraviese con un ángulo recto recuerden que es de 90 grados acá, que atraviese la línea inicial y el punto 1 que marcamos en el primer proceso. Aquí nos va a dar una medida importante que también la tienen que anotar, es la medida fundamental, se nota con la letra MF. Entonces va a dar desde la línea que marcamos en el punto anterior, 2', 2 normal, con el punto 1. Posteriormente, a partir de esa medida fundamental, pues vamos a generar dos líneas más a la misma altura. Entonces, trazado de 3 líneas perpendiculares, recuerde que perpendicular va a ser con respecto a la línea fundamental o la línea inicial, que es esta que marcamos al inicio. Estas van a pasar por las divisiones de la medida fundamental. Entonces, esas líneas las vamos a denominar 3, que es la que les mostré anterior, 4 y 5. Esas líneas, ya saben, están, se puede decir, mediadas o con la medida fundamental. Entonces, todas tienen que tener la misma medida fundamental. A partir de esta que sacaron inicialmente, miden y la hacen. Traten de siempre mantener el ángulo recto, ¿listo? Ángulo recto 90 grados, que esto quede a 90 grados. Con unas cuadras les queda fácil de hacer. Entonces ya saben, 3 líneas, 3, 4 y 5. Posteriormente, vamos a marcar la línea 6, que es una línea trazada entre 3 y 4, que eran las que habíamos marcado anteriormente, y va a estar paralela al trazo inicial, a este de acá. Va a pasar por el punto más externo del pie. Entonces, ¿qué nos va a dar el punto inicial para guiarnos? El punto más externo, que sería este círculo rojo, más externo que alcancemos a ver. Puede estar un poco más arriba, un poco más abajo, pero realmente está entre estos dos puntos casi siempre. Entonces vamos a pasar una línea paralela a la línea inicial y la vamos a marcar como el 6. Luego vamos a tomar nuestra primera medida. La primera medida va a estar designada con el valor X, que es la distancia entre el trazo inicial, que es este, todo este grande, y la línea 6, que es la que acabamos de marcar. Esto va a corresponder al ancho de los metatarsos. Entonces ya con esas dos medidas vamos a poderla tomar. Luego vamos con el trazo de la línea 7, que está designada por el paso de la línea 4. Entonces vamos a decir que esa línea o esa línea 7 está paralela nuevamente al trazo inicial, que es este, y va a pasar por el punto más externo que concuerde con la línea 4. Entonces, a partir de esa línea 4, vamos a buscar el punto más externo de la huella y por ahí vamos a hacer una línea 7 que va a ser paralela a la línea inicial. Luego vamos a trazar la línea 8, que igual va a ser paralela a la línea inicial y va a pasar por el punto más externo de la línea 5. Recuerden que estas líneas 4 y 5 están a la distancia fundamental. Entonces igual se marca el punto más lejano de esa línea 5 que toque el pie y ahí se le realiza una línea paralela a la línea inicial. Eso es muy parecido a este, al 7 y el 6.
Luego vamos a tomar una medida, la medida siguiente, que será una medida de la distancia entre la línea 8 que acabamos de marcar y la línea inicial. Entonces aquí está marcada y estará designada por una T y una A. Posteriormente vamos a trazar la línea 9, que igual va a ser paralela a la línea inicial y va a estar ubicada en el punto más extremo, qué pena, eh, del pie. Entonces, en este punto vamos a trazar la línea, o vamos a ubicar, para trazar esa línea, vamos a ubicar el punto más, se puede decir, externo o interno, más cercano hacia la medial, entre el punto o entre las líneas 4 y 5. Entonces buscamos entre esta medida, 4 y 5, el punto más interno, ¿listo? La zona interna, la más cercana al centro. Importante, ¿listo? No lejana porque podrían ubicarla acá y estaría mal. La parte más interna. Entonces, en el siguiente punto, pues vamos a tomar otras medidas, que la cual ya a partir de las medidas bases que hicimos, vamos a tomar la distancia Y, que esa distancia Y va a estar determinada por la línea 9 y 7. Entonces tomamos la distancia entre esas dos líneas y la anotamos con la denotación Y. Luego, en el paso 14, vamos a hacer la medición de la distancia entre la línea 9 y el trazo inicial, como se ve en la imagen. Entonces, cogemos la línea 9 que hicimos, que ya saben, es el punto más interno del borde medial y, ya saben, entre 4 y 5, esa medida vamos a denotarla con AY. Finalmente, pues vamos a calcular el porcentaje de X según la siguiente ecuación, donde el porcentaje de X va a ser el valor Y, que recuerden que ese valor Y es este, que va entre la línea 6 y la línea inicial, menos línea Y, que la línea Y o la medida Y es entre el 9 y el 7, dividido X nuevamente, recuerden X va de línea inicial y línea 6. Y eso lo multiplicamos por 100, nos va a dar un porcentaje de ese X. Entonces, a partir de ese porcentaje de X, vamos a poder valorar el tipo de pie. Entonces, esa valoración del pie se da según el valor obtenido en la ecuación anterior y el porcentaje correspondiente al pie se muestra en la siguiente tabla. Entonces, vemos donde un porcentaje de 0 a 30 nos va a dar un pie tipo plano, un porcentaje de 35 a 90 y a 39 nos va a dar un tipo de pie plano normal, un porcentaje de 40 a 54, un tipo normal, un porcentaje X 55 a 59, un normal cabo, un porcentaje de 60 a 74, un pie cabo, un porcentaje de 75 a 84, un pie cabo fuerte, y un porcentaje de 85 a 100 nos va a dar un pie cabo extremo. Hay otras formas de medir esa forma del pie. Entonces, una es el tipo de pie según la longitud de los dedos. Tenemos 5 formas de pie: la egipcia, la romana, de Grecia, la alemana y la céltica. Entonces, vamos a verlo dependiendo, se puede ver con la misma impresión de los dedos o simplemente viendo sus pies desde una visión superior. Entonces ya saben, dependiendo de la figura, pues los van a ir clasificando. También se debe tener en cuenta si falta la impresión de un dedo. Entonces, si falta la impresión de un dedo, se debe indicar sí o no, y además se debe indicar qué dedo falta. Entonces, recuerden que si los dedos se enumeran desde el dedo gordo al dedo más pequeño, siendo el dedo gordo el dedo 1, 2, 3, 4, 5, y 5 sería el dedo meñique o más pequeño. También se debe tener en cuenta en la evaluación la continuidad de la impresión. ¿A qué se refiere? Si hay continuidad entre la impresión de los dedos, la zona metatarsofalángicas y el talón. Si hay alguna irrupción entre esa continuidad de la impresión, pues debemos anotarla y debemos anotar en qué zona se ubica. Finalmente, pues lo que vamos a tener como resultado es el diligenciamiento de esta tabla, que es su actividad, donde tenemos el tipo de pie según los dedos, ya los conocen, arriba está, acá,
la falta de impresión de algún dedo, también les dice, entonces tiene que indicar cuál dedo falta o si no falta, la continuidad de la impresión y a qué nivel, por favor, pónganlo, y van a anotar las medidas que tomamos anteriormente, medida fundamental, medida X, medida Y, medida AY, medida TA y el porcentaje de X, y finalmente con ese porcentaje de X, pues van a identificar el tipo de pie. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.